Horacio, perdón, Patricio, ¿querías decir algo? No, no. Ah, Horacio, dentro de lo que estamos viendo y viviendo, ¿te parece? Está, por ejemplo, en la visita de Salinas Pliego a al propio estadio, donde recibió una serie de señalamientos, algunos de ellos que está ganando presencia en las redes sociales como una tendencia dominante, y otras personas le gritaron presidente, según lo que he leído en algunos textos periodísticos en portales. Pero, ¿qué pensar de lo que estamos viviendo? ¿Te parece que estamos viviendo tiempos convulsos y que van a definir el futuro inmediato de nuestro país? ¿O crees que son circunstancias coyunturales y que pasando a lo mejor el mundial y pasando algunas otras cosas, las aguas vuelvan un poco a serenarse? Mira, cuando la convulsión se basa exclusivamente en lo que se escribe en las redes sociales, es obviamente una gran ficción. Las redes sociales no existen, no es el mundo real, es un mundo virtual donde todo el mundo puede exacerbar y extralimitar todas sus emociones negativas, ¿no? En vez de las positivas, pero desgraciadamente en Twitter así es, bueno, en X así es, ¿no? Todas las emociones de lo más execrables del mundo y del universo. Entonces todos se vuelven pues sí, unos perros, ¿no? Como le gritaron ayer a Salinas Pliego en su cara, ¿no? Por eso es tan válido esta crítica es tan válida, como los pañuelos blancos también, que bueno, si fueron masivos, que bueno, pero creo que no fueron la única, de las pocas que la llevaron fue Alessandra Rojo de la Vega, pero que finalmente en un momento dado ya ves quién sí puede caminar en la calle, quién sí puede codearse con el pueblo, caminar en la calle libremente, y estos son Andrés Manuel López Obrador y Claudio Sheinbaum, y no lo digo yo, está demostrado, ¿no? Y claro, una persona como Salinas Pliego o la misma Alessandra Rojo de la Vega que estuvo aquí en mi alcaldía en mi cuadra, ¿no? Yo fui a ver qué había ahí y estaba lleno de prensa y de guaruras nada más, no se acercan a hablar con el pueblo, ¿no? Entonces, evidentemente, aquí estas confrontaciones que nacen en las redes sociales ya dan un cariz total y absolutamente diferente en la vida real, en la vida aterrizada. Entonces, en ese sentido, cada quien siembra lo que cosecha. Siempre he dicho en esta vida no hay ni premios ni castigos y solo consecuencias, ¿no? Las consecuencias se van a ver en las urnas, obviamente, las consecuencias se van a ver ya después en la aprobación o no aprobación y en los resultados de un gobierno. Yo coincido mucho, obviamente, con mis contertulios, sí, con Patricio y con el maestro Valderas, que sí, o sea, si no puedes cumplir una cosa en campaña, no la cumplas, pero en un momento dado, por ejemplo, la cuestión de los sueldos sí se vino arriba con López Obrador y sí se aumentaron los sueldos. Lo que pasa es que la gente está pidiendo cosas que no se pueden cumplir tan fácil porque vivimos en un país de 130 millones de habitantes con un Producto Interno Bruto y una recaudación de impuestos mucho más baja de lo que nosotros deberíamos ganar. Nosotros debemos ganar para el nivel de país que debemos tener, debemos ganar lo doble o lo triple. Claro que sí, estamos todos de acuerdo, pero en un momento dado no se va a solucionar nada cuando en un momento dado tú como movimiento sindical o como movimiento ciudadano estás pidiendo un aumento que no se puede dar porque no te dan los números como gobierno y claro, tienes derecho a estar descontento y incluso hasta querer hablar con la presidenta, o sea, ahí sí tienes todo el derecho y estoy de acuerdo, pero no tienes derecho a vandalizar o coludirte con movimientos muy vandálicos y a traer explosivos a la Ciudad de México, como supuestamente lo demostró la Fiscalía. Nada más digo eso, estamos de acuerdo con las protestas, digo, no vamos a decir nada, pero sí la manera de protestar es donde yo no coincido, ¿no? Porque incluso un señor que iba a ir a su tratamiento en cancerología, pues no pudo llegar a su consulta y estaba muy enojado y pues le iban a cancelar su consulta. Es este tipo de cuestiones, bueno, no hablando por algo de lo que vi, pero yo creo que la lucha por el poder es lo que ahorita más importa y es donde ahorita está todo el mundo así, con las garras así al acecho para ver qué pasa en las elecciones de 2027. Nada más, todo esto es una cuestión electoral, es una cuestión de poder y todas son máscaras precisamente para usar movimientos a partir de la derecha o a partir de la extrema derecha
y a partir del gobierno de Estados Unidos para poder tener injerencia en México y aquellos vendepatrias que están coludidos con ellos y que quieren que México de veras sea una colonia de Estados Unidos, y ya, nada más es una cuestión electoral y de poder y de dinero, no hay más. Bien, Horacio, gracias. Patricio Monero, ¿algún aspecto que quieras destacar de esta historia de mundial, protestas y todo lo que implica en cuanto a posicionamientos, discurso político, Patricio? Pues mira, creo que hay muchísimo que comentar. Lo que está pasando en el mundial en Estados Unidos es increíble, ¿no? El nivel de hostilidad del gobierno, expulsaron a un árbitro que no lo dejaron entrar, en fin, el nivel de polarización en Estados Unidos es muy serio. Y bueno, regresando un poquito al tema que mencionaban ahorita de Ricardo Salinas Pliego, creo que también el nivel de polarización en México es fuertísimo, y esto es posible que nos lleve a algo que hasta hace poquito parecía de risa y que ahora empieza a parecerme, por lo menos a mí, de terror, que es, y yo más o menos lo voy viendo así, a ver, se las pongo en la cancha, a ver cómo les pongo ese balón en la cancha a ver cómo la ven. Yo pienso que ante la pobreza absoluta de PRI y PAN, y ante la insistencia de Salinas Pliego, que se ha vuelto así como el opositor al gobierno, yo creo que Salinas Pliego va a ser candidato a la presidencia y va a ser candidato por una alianza de PRI, PAN y obviamente el Partido Verde, que básicamente es suyo. Y por la situación económica, yo creo que el candidato de Morena va a tener que ser Marcelo Ebrard, por todo la cuestión, sobre todo por la cuestión económica. Ahora, lo que va a resultar, creo que muy interesante, es ver qué hacemos todos los demás ante ese panorama, ¿no? Porque algo, como les decía hace poquito, parecía de risa que el tío Richie fuera candidato, pero lo mismo pasó en Argentina, lo mismo pasó en Estados Unidos, lo mismo pasó en Colombia, y es porque, bueno, como decía bien Horacio, Estados Unidos está metido hasta el cuello, sin el menor empacho, están interviniendo en México, y desde luego, si Salinas Pliego es candidato, van a entrar abiertamente a apoyarlo, y pues esto se va a poner durísimo. Entonces yo creo que lo que ha pasado con Salinas Pliego y lo que vimos en el Azteca y lo que hemos estado viendo es que ya abiertamente él está encaminando a ser candidato presidencial. No sé cómo la vean ustedes, compañeros. Vamos preguntándole a Ricardo Valderas su opinión, ya que nos metemos en este escenario de lo hipotético, pero con fundamento en lo que estamos viendo en este proceso. Salinas Pliego, Ricardo, ¿te parece que puede ser candidato presidencial? Fue con su esposa 2030 en la identificación de las camisetas deportivas. Marcelo Ebrard como personaje, eso lo agrego yo, muy relacionado con el poder gringo, relacionado con los empresarios, en fin. ¿Qué te parece esos escenarios futuros, Ricardo? Terribles o fatales, por decirlo menos, ¿no? A ver, ayer estaba justo platicando con mi amiga Estefanía Veloz y le decía un poco preocupado, ¿no? Me parece grave que le hayan gritado a este señor presidente, me parece chido que le hayan dicho de cosas, ¿no? Y ella me mencionaba una cosa que creo que es muy acertada. Un personaje como él no puede ganar mientras la base electoral, es decir, la mayoría de nosotros que somos personas obreras, no nos convenza un personaje liado con las altas élites, porque él sí fue al evento deportivo. Bueno, también hay que ser justos con lo que está ocurriendo política y económicamente hablando respecto a este evento, ¿no? Ya no supe si se puede decir o no el nombre del evento. Pero bueno, ¿sí? Ok, la FIFA. ¿Por qué fue este señor? Bueno, esto hay que decirlo claramente, es un proyecto avalado por el UNAIDRID, que son alianzas de países a través del deporte, y quien firma que llegue la FIFA a México es Enrique Peña Nieto. No es ni Andrés Manuel López Obrador, ni Claudia Sheinbaum, y tienen restricciones muy claras a las que se vieron obligados a cumplir porque ya se había hecho el acuerdo, ¿no? Esto evidentemente genera mayor complejidad en el momento de actuar ejecutivamente, pero lo vimos claramente, quiénes estaban en ese evento y quién estaba rodeando a este señor. Y la verdad es que si él no paga porque vayan, no lo vamos a ver a futuro. Me parece peligroso que, por ejemplo, personajes como Marcelo Ebrard, que son evidentemente neoliberales,
lleguen a estas tribunas usando un partido que se asume de izquierda, lo sea o no, eso no está discusión, pero sí se asume como tal. Y entonces a eso yo me refiero cuando digo en los espacios donde me invitan que debería de haber mecanismos que regulen los principios éticos y conductuales de los partidos políticos con la aplicación in situ de los participantes en la política. Porque nadie me va a decir a mí que, por ejemplo, Monreal es de izquierda, ¿no? ¿Qué hace un personaje como ese, un movimiento, o en un partido político, porque ya es un partido político, ya no es un movimiento, que se asume de izquierda? Pues no puedes permitirte ese grado de contradicciones, porque al final del día sí fortaleces con la estructura del Estado a una persona que está hiperrelacionada con el capital, lo cual va a tener una consecuencia directa en la vida cotidiana de los mexicanos. Estamos en un momento en el que, para mí, si el partido en el poder se pone las pilas y genera mecanismos de curaduría electoral, vamos a ir a un puerto, digamos, que sea más congruente con lo que ellos dicen que son. Porque si no vamos a tener esta discusión constantemente de lo que se promete, lo que se puede, lo que son y lo que no son, o lo que se puede ser. Entonces, en términos prácticos, ¿qué sí podemos hacer? Si no tenemos esto en concreto, vamos a tener esta discusión a lo largo plazo. Y yo nada más quisiera agregar una cosa que a lo mejor suena fuerte, pero me parece que es real, y así pasó, por ejemplo, en Argentina, y así está pasando en Brasil, y así está pasando en América Latina. Si los partidos que se asumen de izquierda no complementan sus filosofías, la gente va a empezar a detectar estas incongruencias y van a creer que sí son lo mismo, aún a pesar de que el gobierno en turno se está esforzando tanto en decir que no son lo mismo. Si tienen este tipo de personajes en su pool y les dan ese nivel de protagonismo, la gente va a tener otro mensaje indiscutiblemente. Entonces, corremos el riesgo de que llegue la ultraderecha abanderado por la izquierda. Híjole, Ricardo. Horacio Franco, ¿qué opinas de estas posibilidades, de algunas de las varias combinaciones posibles? Pero desde luego, Ricardo Salinas Pliego, por esta variedad de partidos, entre ellos el propio Verde, que es el mercenario histórico, la bisagra que se alquila para poder estar de un lado o de otro, y del lado de Morena, un pragmatismo extremo con Marcelo Ebrard como el candidato del gran capital nacional y con el beneplácito de Estados Unidos, ya metido en estos terrenos, me atrevo a decir, con Altagracia Gómez como jefa de campaña, en fin, ¿o qué alternativas ves, Horacio? Hay que ver qué definimos ya por un gobierno de izquierda y qué necesidad tiene la izquierda de seguir gobernando Latinoamérica, lo cual es muy importante. O sea, nosotros como gente de izquierda tenemos que definir ese bastión, tenemos que ser congruentes con lo que la izquierda, y ya, si a mucha gente le molesta llamar izquierda o derecha, ¿no? Porque, bueno, la ultraderecha está muy contenta de llamarse a sí misma ultraderecha, pero la izquierda nos estamos mucho cuestionando con un gobierno de izquierda como el que sí tenemos en teoría, ¿no? Se hacen concesiones como las que ya estamos acostumbrados a escuchar y que ya asimilamos, porque aparte de que por el bien de todos, primero los pobres, también por el bien de todos, igual los ricos tienen un papel protagónico y han ganado más dinero, excepto Salinas Pliego, obviamente por sus malos manejos, ¿no? Pero los ricos se han hecho más ricos. Hay un neoliberalismo implícito ya que viene desde el Tratado de Libre Comercio, que viene desde antes, no podemos playarlo. Es una narrativa económica de la cual no nos podemos sustraer, no podemos ser un país socialista en el sentido como lo fueron las grandes potencias socialistas en antaño, aunque México podría hacerlo, pero tenemos a Estados Unidos hasta acá, hasta el cuello. No podemos liberarnos del TLC, no podemos liberarnos de esas interacciones. Entonces el pragmatismo no es un mal necesario, yo creo que es un mal, sí, pero es necesario, sí, pero es necesario también hacer lo que hizo López Obrador, de aprovechar con ese pragmatismo, canalizarlo a partir de quitar una parte, porque hay mucha corrupción todavía y lo sabemos en las esferas medias y bajas del gobierno, pero una corrupción que finalmente le permitió recaudar más impuestos y repartir mejor el dinero, ¿no? Repartir mejor los programas sociales, etcétera, crearlos realmente, hacer un programa de bienestar social que nos merecíamos desde hace mucho tiempo, y eso pues es una cuestión de un socialismo
como tú lo quieras llamar, de un sistema socialista, de un sistema de bienestar social, pero dentro de un mundo capitalista del cual no nos podemos sustraer. Es más, ahorita ya ni China ni Rusia se pueden sustraer de eso. El socialismo o la izquierda radical ya no pueden existir en un mundo donde es voraz el capitalismo y es voraz sobre todo el pragmatismo. Entonces, yo coincido con Patricio en cierto sentido. O sea, para mí, verdad, es una persona que dentro de todo su historial podría en un momento dado ser un buen líder de un partido hacia la izquierda o socialdemócrata o como quieras llamar, que en un momento dado es una figura que asumió el papel de jefe de gobierno, asumió el papel de secretario de Relaciones Exteriores, asumió el papel ahora de secretario de Economía, lo que quieren y manden, que es al 100% lo que necesita México, no, pero en un momento dado creo que es el que podría lidiar con todo este mundo voraz de capitalismo rampante y terrible que tenemos en este mundo, hasta China, o sea, me refiero hasta China, ¿no? O sea, porque, a ver, seamos honestos, ningún país, ningún gobierno es la Madre Teresa de Calcuta, que le interesa así el bienestar para todo el mundo y les interesa a los ciudadanos. Claro que no, lo sabemos, pero aquí tuvimos un líder que fue López Obrador, y que nos guste al 100% o no, y Claudia Sheinbaum también, que finalmente están logrando un sistema de un socialismo muy moderno, que llámese humanismo mexicano o llámese como se llame, están canalizando todo eso. Entonces, obviamente, lo podemos ver o no hablar, o Salinas Pliego como un candidato verdaderamente inútil y fútil para la derecha, porque como no tiene ninguna figura preponderante, pues este hombre con toda su gran lengua, con toda su boca, con todos sus insultos y con todo su dinero, pues es la única figura que tienen, que lo único que tiene es dinero. Llevar también tiene mucho dinero, pero ahora viene de otra escuela diferente. ¿Qué queremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer Morena para tener un candidato que valga la pena? Si eso no Ebrard, si eso no Clara Brugada, si eso no García Harfuch, que son los nombres que a mí se me ocurren, que me podrían ocurrir en una cuestión más social, y más de izquierda en realidad, ¿no? Con los pobres, otro con una cuestión de seguridad que también es preponderantemente necesaria para México, y otro con la cuestión del capital y del manejo del capital a partir de posicionar a México como un país no de primer mundo, no me gusta usar esos términos ya, sino un país que pueda competir internacionalmente, porque tiene todas para competir. ¿Qué queremos? Sí. Bien, Horacio, gracias. Antes de seguir con otro tema con el que ustedes deseen, déjenme compartir un poco que hoy la presidenta de México, ya lo dije al principio de este programa, expresó pues apoyo y respaldo a Alicia Bárcena, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en relación con una pregunta en la cual le planteaban temas de los muchos que hay, en este caso uno relacionado con Querétaro y también con Mahahual en Quintana Roo, pero pues la presidenta dijo que Alicia Bárcena es una funcionaria de primera, reconocida internacionalmente y que ha tenido críticas absolutamente injustas. En este momento está Alicia Bárcena, después de un año y casi un mes, está visitando las cercanías de la Bahía de Huira, está en Los Mochis, en el Hotel Santa Anita de Los Mochis, está reunida ahí en un salón de ese hotel con representantes de las comunidades, no con todas las comunidades en pleno, sino solamente con representantes. He estado un poco aquí como parte de nuestro oficio como periodistas, es estar en una cosa y en otra al mismo tiempo. No sé cómo se llame neuronalmente eso que luego desarrollamos de estar hablando y al mismo tiempo leyendo y pensando y escuchando. En fin, he estado escuchando mucho rollo de los funcionarios y una postura crítica, directa, firme, sobre todo a 48 horas de que el Consejo de Ancianos y las comunidades afectadas directamente en la Bahía de Huira determinaron que si el próximo domingo no está clausurado, frenado ese proyecto, las comunidades habrán de actuar directa y radicalmente, lo cual ha hecho que ya hoy haya llegado Alicia Bárcena con una comisión de funcionarios por allá. Vamos a escuchar nomás tantito, no sé ni quién esté hablando en este momento, pero vamos a escuchar parte de lo que sucede. Lo que hicimos fue hacer una inspección, hicimos 3 inspecciones desde las oficinas centrales, no se había hecho nunca las oficinas centrales, justamente para constatar bueno, casi no se escucha.
Bien, bueno, pues esto está pasando por ahí. Sebastián, también se puede ver un poco el chat, lo que está ahí de comentarios, que según lo que he visto, pues son abundantemente en contra de ese proyecto y abundantemente diciendo, pues no escuchen tanta demagogia, mucho choro, mucho rollo de los funcionarios, hay que cancelar ese proyecto o no hay ninguna alternativa. Entonces, ahí están las cosas en ese terreno. También está el cartel, un cartel que tenemos de conexiones climáticas de una protesta que se va a realizar justamente en Alemania. Tenemos por ahí este texto. La lucha por la bahía de Oira continúa en Alemania. Nos vemos este sábado en Berlín para exigir un alto a la planta de amoníaco GPO en Topolobampo. Sábado 13 de junio, 4 de la tarde, Potsdamer Platz. Potsdamer Platz, entrada norte donde está el muro. Recordemos que el capital de esta inversión de la planta gas y petroquímica de amoníaco Proman es un capital suizo con sede en Suiza, pero fundamentalmente alemán. Está patrocinado a través de un banco estatal, un banco alemán, que es el que está invirtiendo, y la mayoría de la producción está destinada para ser utilizada por la familia Koch o Koch. Son la sexta familia más rica del mundo, dedicada a cuestiones energéticas, de ductos para gas y de fertilizantes amoníaco y metanol. Esa familia Koch o Koch son, les digo, la sexta más rica del mundo y ellos tienen apalabrado para, bueno, los contratos y las prevenciones para que la producción de amoníaco que se convertirá en fertilizantes les sea fundamentalmente entregadas a ellos y ellos van a determinar luego a quién se lo venden y a qué precios. Es decir, no se va a vender a los mexicanos ni para recuperar la soberanía alimentaria ni para bajar los precios. Se va a enviar allá y de allá lo van a enviar sobre todo a Chile y a los demás espacios, incluso el mexicano, a los precios que en su momento determine esta familia Koch. En fin, quise decir todo esto. Patricio Monero, ¿qué vamos avanzando? ¿Qué otro tema nos aventamos ya? Por favor. Pues mira, yo quisiera comentar un poquito algo que dijo Horacio y también algo de lo que acabas ahorita de presentar, porque yo creo que ahí está en buena medida el meollo del asunto. Bueno, para empezar quiero decir que yo no quiero que Marcelo Ebrard sea candidato, ni creo que sea el mejor, sino más bien creo que para cómo están las cosas, Morena ahorita es casi que el único que tiene, el único que sobrevivió a todo ese grupo que fueron precandidatos y es el que no se ha quemado como todos los demás, Adán Augusto Monreal, etcétera. Bueno, está Noroña también. Ahora, yo creo que aquí el problema serio, yo difiero en lo que dice Horacio, de que no hay de otra, ¿no? Que tenemos que seguir por este modelo económico porque así es como es la cosa. Y yo creo que no, yo creo que ahí está justamente o debería de estar la discusión, que es lo que sí no se puede, que creo que es el problema en el que está metido este gobierno y muchos de los gobiernos de izquierda, es decirse antineoliberal y actuar como neoliberales, ¿no? Y proponer un proyecto alternativo y seguir con la economía igual que todos los gobiernos anteriores, con proyectos, polos de desarrollo y gran inversión extranjera y sacrificando todo, incluso el medio ambiente y las comunidades, para las grandes inversiones extranjeras, pensando que ese es el único camino para el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Ya vimos que eso no, o sea, ¿cuántos años nos pasamos así? Y México no pasó de crecer el 2% y la pobreza creció enormemente, cosa que sí se revirtió, como bien decía Horacio, en el sexenio de López Obrador. Y creo que se tendría que abrir un debate muy serio en donde participáramos todos para decir, oigan, pues no queremos eso. Y para poner un solo ejemplo, ¿no? En la bahía de Huira, ¿qué queremos? ¿Qué quieren ellos y qué queremos todos? ¿Queremos un medio ambiente sano, aunque no haya 10,000 o 5,000 o 1,000 trabajos mal pagados ahí de la empresa extranjera y que el desarrollo venga de otra manera o queremos seguir por ese camino? Lo que no se puede es decir que estás en contra de eso y propiciarlo y protegerlo y de paso pues hacer a un lado y pisotear a las comunidades, ¿no? Entonces creo que ahí hace falta una discusión muy seria. Ricardo Valderas, ¿qué pensar sobre esa discusión seria? El propio presidente López Obrador en un acto ahí en Palacio Nacional
dio por terminada la etapa neoliberal en México y sin embargo, bueno, seguimos viendo las enormes ganancias de los principales capitales, Slim, Larrea, el propio Salinas Pliego, que sigue ganando dinero con contratos y concesiones del Estado mexicano, y como ellos, las familias más ricas de México ganando como nunca, así lo han dicho los bancos no mexicanos, porque la mayoría no son mexicanos, sino de capital extranjero, y los mexicanos tampoco es que respondan demasiado al interés popular mexicano, pero bueno, también ganando como nunca. ¿Qué hacer? ¿Cómo poder avanzar en un proyecto popular seriamente y transformador en medio de una realidad neoliberal aplastante, Ricardo? Yo estoy muy agradecido de este fenómeno, es decir, de tener este diálogo que aunque tengamos posturas a veces distintas, podamos hablarlo con cariño, con respeto. Me parece ideal. Por ejemplo, lo que acaba de decir Patricio me parece bellísimo, porque si leemos, si no, ¿para qué queremos la documentación, no? Si leemos la Declaración de Principios de Morena, dice así textualmente que es un partido de izquierda y antineoliberal. De hecho, la frase concreta, la acabo de buscar, es: Morena es un partido, movimiento de izquierda inspirado en el humanismo mexicano. En materia económica, nuestro partido es antineoliberal y de izquierda. Para asumir una postura, por ejemplo, como la que comentaba Horacio, pues habría que cambiar la declaración de principios, ¿no? Porque estás violentando tu declaración de principios, impulsas estos proyectos neoliberales, extractivistas, desplazadores, que precisamente Paco Taibo tiene una frase fantástica y la digo mucho, ¿no? De capitalismo caníbal. Porque además Huira es lo que ahora mismo está resonando, pero hay una planta exactamente igual en Manzanillo que está a punto de levantarse, solo no tiene el foco mediático que está teniendo ahorita la bahía de Huira. Entonces, México tiene un grave problema de expoliación histórica, es cierto, pero ¿cuáles van a ser los mecanismos para salir de eso, no? Si ya lo pusiste en tu declaración de principios como partido y sales a pedir el voto partiendo de esos principios, pues presenta una metodología, si funciona o no, justo ahí entra estos diálogos, ¿no? Que dice Patricio, pues abramos el diálogo, ¿no? Y qué sí queremos y cuáles son las opciones que tenemos respecto a eso, ¿no? Me parece que por lo menos estamos teniendo la discusión y esto no se tenía antes y estoy muy contento y creo que vamos por buena ruta. Justo lo que hay que hacer es esto, entablar diálogo. Bien, gracias. Horacio Franco, ¿qué opinas de lo que estamos planteando de la necesidad de precisar cuál es el carácter real de un partido o de un movimiento si se sigue en el marco neoliberal, porque así es la realidad, o si se puede luchar de manera congruente y eficaz en ese otro sentido? Horacio. A ver, a mí que más me gustaría tener una república de izquierda donde mandemos a volar, en realidad, donde todo esto que mencionaba muy certeramente Patricio y también Ricardo, quisiera un país como fue Cuba en la revolución, al principio de la revolución, donde toda la cuestión social, la cuestión educativa, sobre todo la cuestión deportiva, cultural, etcétera, etcétera, se unifique, se dignifique y la repartición de todo el dinero esté obviamente súper bien para todo el pueblo, ¿no? Desgraciadamente venimos de un sistema donde desde hace 500 años las familias más ricas de México han saqueado, de México y de España, obviamente en el virreinato, han saqueado este país, una independencia que fue un movimiento que finalmente tampoco salvó a los que menos tienen y una revolución que tampoco la hizo, ¿no? Entonces, si la clase privilegiada mexicana siguió saqueando este país, siguió teniendo todos los privilegios, y luego entramos, obviamente, a un PRI con un pseudo revolucionarismo de izquierda o socialista, donde finalmente como todo, como el mismo socialismo en Cuba o el mismo en Venezuela, se empezó a decaer, no a corromper al 100%, no diría yo eso, porque tampoco soy quien para decir que el gobierno de Venezuela se corrompió el de Cuba, pero en un momento dado empezaron a haber ciertas diferencias ya, un partido que gobierna tantos años, un presidente, una familia que gobierna un país, sea de derecha, de izquierda o del centro, de lo que sea, tampoco está bien, pero bueno. ¿Qué más quisiera yo eso? En el momento en que López Obrador hubiera dicho, este es un país socialista y se acabó el capital y se acabó todo, después, bueno, pero aparte, después de todo esto, vienen 30 años de neoliberalismo
también rapaz y terrible, con muchas cuestiones del Tratado de Libre Comercio que fueron muy desfavorecedoras para México. ¿Y qué es lo que pasa? Que heredamos un país con 500 años de una dominación clasista, racista, de gente que saqueó el país, y luego un neoliberalismo, un pseudo socialismo que no sirvió más que para corromperse, para crear ciertas bases y ciertas instituciones sociales que fueron muy buenas, como el IMSS, el ISSSTE, etcétera, Bellas Artes o lo que ustedes quieran del PRI, y después se corrompe, llega el PAN, llega primero, bueno, el neoliberalismo, la alternancia falsa de poderes con el PAN, el capitalismo del neoliberalismo, y pues heredamos esto. López Obrador, si hubiera dicho, esta es la República Socialista de México y se elimina el capital y todo, ahorita no tenemos ni papel de baño, simplemente, y si Claudio Sheinbaum hubiera hecho lo mismo, ahorita no tendríamos nada, nos hubieran bloqueado, porque Estados Unidos, la policía del mundo, es precisamente el hacedor de todo el mal que tiene Cuba y que tienen los países socialistas, porque si no están de acuerdo con un gobierno, se lo chingan, literal, así como, ¿no? Entonces, ahorita no tendríamos nada, porque nos hubieran quitado todo. Estados Unidos tiene el sartén por el mango, nada más. Por eso es tan delicado y es tan difícil lidiar con Estados Unidos y más con Trump, y por eso admiro a la presidenta cómo ha lidiado con este animal, con esta bestia horrenda que es Donald Trump, que finalmente, pues seguimos teniendo de todo, seguimos siendo un país próspero con todas estas asegúnes y terribles catástrofes ecológicas como la de Huira, etcétera, etcétera, pero no nos quedaba de otra, creo yo, Julio. O sea, para mí qué bueno que hubiera sido la República Socialista, ¿no? Yo feliz de la vida, pero no se podía. Son 500 años más 30 de neoliberalismo. ¿Dónde los pones? Y los que vienen.